Como cuarto tema de nuestro curso, vamos a responder a la pregunta ¿cómo son nuestros estudiantes? En ese sentido, cabe preguntarnos qué necesitamos saber de nuestros estudiantes. Podríamos plantearnos tres preguntas iniciales. ¿Cuáles son los factores que influyen en cada estudiante en su proceso de aprendizaje y en los momentos concretos del mismo? ¿Qué variables consideramos relevantes en el proceso educativo del estudiante y por qué? ¿Y qué podemos aportar nosotros, que depende exclusivamente de ellos? ¿Qué significa conocer a nuestros estudiantes? Significa tener claro cuáles son sus características personales, sus diferencias individuales, sus intereses, sus cualidades, sus limitaciones. Significa también preguntarnos cuáles son sus capacidades y su preparación académica, en qué aspectos se detectan sus principales limitaciones, hasta dónde podremos llegar y qué alcanzaré a realizar en este semestre con ellos. Podemos citar varios ámbitos de intervención en la vida de los estudiantes. Es muy interesante revisar el siguiente gráfico, que es un círculo de desarrollo o fracaso. Y tiene que ver con responder a la pregunta ¿dónde y cómo se puede romper el círculo vicioso de fracaso? Por ejemplo, empecemos por la parte superior cuando tenemos metas alcanzables. Definitivamente esto ya es un gran inicio, ya que sin metas o metas inalcanzables podemos tener ya un futuro fracaso muy cerca. Como segundo momento, por ejemplo, podemos analizar la aptitud más el trabajo y también si es un aspecto regular y está vinculado con estrategias. Aquí podemos ver que, por ejemplo, una dificultad o un pronóstico de fracaso podría estar vinculado con la incapacidad o el trabajo irregular de los estudiantes. Un tercer aspecto son los resultados positivos que ellos van logrando y que van alimentando su autoestima, ¿no? Y su capacidad de autorrealización, y los resultados insuficientes que ellos perciben frente a sus avances en cuanto al aprendizaje. El cuarto aspecto a considerar, por ejemplo, son los refuerzos. Podemos tener refuerzos positivos del aprendizaje dados por diversos docentes, pero también podemos tener castigos y esto definitivamente va a proyectar ya un futuro fracaso. El quinto elemento es la satisfacción, tanto personal como social, frente, por ejemplo, a la insatisfacción. El sexto elemento es una autoestima alta o una autoestima baja. El sexto elemento son las expectativas personales y familiares, tanto positivas o negativas. Y un último elemento a considerar en este círculo de desarrollo fracaso podría ser la motivación alta o, de forma contraria, la desmotivación por el proceso de aprendizaje. Necesitamos preguntarnos también, cuando tratemos de responder qué hacer frente a nuestros estudiantes, es sobre las diferencias generacionales. Entonces, cabe preguntarnos, por ejemplo, allí, ¿cómo aprendimos? ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo aprenden mis hijos? ¿Cómo entonces pensamos que podrían aprender nuestros estudiantes? Y esto es muy interesante porque el reto es aún más grande cuando se evidencian diferencias generacionales y culturales, ¿no? Está comprobado que en el ámbito latinoamericano estas diferencias son muchísimo mayores. Podemos también revisar algunas de las diferencias generacionales, por ejemplo, de la generación X, de esta que está comprendida entre los 51 y 34 años. Bien, también podemos compararlas con los millennials, que son en general los estudiantes que de repente tenemos en la mayoría de nuestras aulas, que son las personas que están comprendidas entre los 19 y los 33 años. Cuando hablamos de que ellos están altamente influenciados por la tecnología, cuando decimos que son una generación muy educada, muy sagaz, por ejemplo, muy inteligente, cuando decimos que su identidad es muy compleja, definitivamente, por ejemplo, son multitareas, algo que podría sorprendernos. Y cuando decimos que tienen una mentalidad luchadora y que definitivamente, aún así,
luchadores y optimistas necesitan supervisión y estructura para lograr sus metas. Entonces, allí nuestra labor tutorial va a tener que reenfocarse, ¿no?, en no dejar de motivarlos en esta labor. Asimismo, tenemos la generación Z, que vendrían a ser los estudiantes del 2001 hasta hoy. Y ellos van a ser en el futuro muchísimo más complicados en nuestras aulas. Autodidactas, maduros, autosuficientes, creativos, realizan algún tipo de trabajo voluntario, solucionan problemas y manejan Internet como robots. En este sentido, necesitamos situarnos en el enfoque sobre el aprendizaje autónomo y significativo. Y podemos revisar cada uno de estos 4 elementos.